Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a todos los hermanos y amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Vamos a iniciar nuestro estudio de este martes y hoy vamos a considerar, como estamos en lo que se conoce como la Semana Santa, vamos a considerar las 7 expresiones o las 7 palabras que exclamó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Como sabemos, la Semana Santa es una de las fechas más importantes para la comunidad cristiana, principalmente para los comprados a precio de sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mucha gente en el tiempo de Jesucristo, durante su ministerio terrenal, hoy mismo, en estos tiempos y en todos los tiempos, mucha gente se ha preguntado si Jesús verdaderamente era o es el Hijo de Dios. Y para el pueblo judío, si él verdaderamente era el Mesías. Hay 29 profecías del Antiguo Testamento que hablan de la traición, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, y que fueron profetizadas durante siglos, y sin embargo, todas ellas fueron cumplidas en un periodo de 24 horas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El castigo o el tormento al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo por medio de la crucifixión fue y ha sido una de las formas más crueles y sádicas de matar a una persona. Jesús, como muchos de ustedes saben, Jesús fue crucificado a la usanza romana. Las manos y pies eran perforados por largos y grandes clavos que fijaban el cuerpo a la cruz. Si no hubiera otra prueba de la divinidad de Cristo, su sagrada pasión en la cruz bastaría para demostrarla, por todo lo que pasó, por todos los milagros que aún se llevaron y las manifestaciones sobrenaturales que se dieron en el momento de su crucifixión. Jesús se descubre con todo el esplendor de su gloria divina en las 7 palabras pronunciadas en la cruz del Calvario. Antes de morir, Jesús sufrió un gran castigo. Primero fue azotado con 39 latigazos. Su cuerpo fue convertido en una sola llaga. Escupidas, burlas, una corona de espinas, golpes, ofensas, desnudez y la soledad, porque todos le abandonaron, aunque escrito estaba: muerte de cruz, los clavos y muchas dificultades, aunque fue y es y será siempre Dios. Jesús no renunció cuando se encontró en el momento de la más dura prueba por amor al mundo pecador. Isaías 53, que es el capítulo del siervo sufriente, dice, Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de todo el sufrimiento que le causó físicamente, emocionalmente y espiritualmente, el Señor siempre estuvo y mantuvo en él la misericordia, la mansedumbre y la tranquilidad. Además, desde el Calvario expresó 7 palabras que hoy siguen resonando a más de 2000 años después de su muerte y resurrección. Estas palabras fueron 7 en total,
ni una más ni una menos, 7, número perfecto. La primera palabra la encontramos en Lucas 23, 34, que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De esto aquí vemos que se cumple una profecía también. La primera palabra que el Señor menciona, o fue mencionada por Jesús desde la cruz, fue perdón. Siendo Dios, Él podía haber mandado ángeles para que lo defendieran, mas no lo hizo. ¿Para qué? ¿O por qué realmente no lo hizo? Para que usted y yo fuésemos perdonados. El perdón trae libertad y bendición para aquellos que hemos sido perdonados y ahora estamos en el redil del Señor. Entendemos esto. Trae la paz que llena el vacío del alma, un vacío que muchos de nosotros tratamos de llenarlos de una y de mil maneras y nunca se pudo llenar hasta que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. A los pies de esa cruz pudimos alcanzar esa paz y llenar ese vacío. Sin perdón teníamos un temor al mañana y principalmente a la muerte. Mas el perdón trae seguridad y liberación de las cargas. Jesús nos perdonó en la cruz. Jesús intercedió por nosotros en la cruz delante de Dios Padre. Él nos perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Cuanto más nosotros debemos perdonar de igual manera a los que nos ofenden. El Señor dijo en una ocasión, ejemplo os he dado, para así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es el ejemplo más grande de perdón que ha existido y que existió. Así nosotros debemos de perdonar a los que nos hacen mal, si queremos que Dios perdone también nuestras ofensas, y esto lo encontramos en Mateo 6, versículo 12. El perdón cuesta, pero al practicarlo hay libertad en nuestras vidas. Grandes batallas se ganan perdonando a otros. La clave para ser feliz es perdonar. Vamos a considerar la segunda palabra, y eso lo encontramos en el mismo capítulo de Lucas 23, capítulo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted sabe la historia, usted sabe perfectamente a quién el Señor se estaba dirigiendo. Además del perdón, el Señor habló de la salvación estando en la cruz. Salvó a uno de los ladrones que estaban con él. Aún en los momentos más duros, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros pecados ante Él, aparte de perdonarnos, Él nos salva. Solo por medio de Jesús alcanzamos salvación y vida eterna. Hechos 4:12 dice que no hay otro mediador, no hay otra manera, que es por medio de Jesús que el hombre alcanza la salvación, porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. El Señor Jesús nunca renegó, aún estando en la condición en la que se encontraba en la cruz, y aún en medio de esa tremenda prueba, la cruz no detuvo a Jesús. Así las pruebas no nos pueden detener de llevar de igual manera agua de vida al sediento. Dios está con nosotros para llevar este bello mensaje de amor, esperanza, para que muchos salgan del error del pecado. Muchos necesitan ese amor de Dios. Cuando nos acercamos a Cristo, entendemos no solamente que nos ha salvado, pero nos ha dado una esperanza también. Y esta esperanza se va a cumplir tarde o temprano, cuando todas las cosas se acabarán. Él viene pronto, y los que Él salvó por su sacrificio en la cruz no verán la condenación. Aquel hombre colgado en el madero, aquel ladrón, le decía, acuérdate de mí en la venida de tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre murió
y fue al paraíso. Y nuestra esperanza es esa, que un día también nosotros, cuando moramos, tenemos la esperanza que un día el Señor nos va a levantar y también el Señor nos llevará a ese paraíso. La tercera palabra que expresó nuestro Señor se encuentra en Juan 19, capítulo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. También en esos momentos difíciles, el Señor habló sobre el amor. Desde la cruz se puede notar que el amor de Dios hacia la humanidad. Él encomendó a Juan que cuidase a María, su madre, pues sabía que su madre no podía vivir sola, más si era viuda. Para aquel tiempo, y yo creo que todos los tiempos, cuando una mujer queda sin el sustento, queda abandonada porque enviuda, su condición, su situación viene a ser terrible. Pues se cree que para este tiempo José ya había muerto. El sacrificio de Jesús es la más grande prueba de amor verdadero hacia la humanidad. El pensamiento de Cristo, aún en los momentos en que se encontraba, desciende y contempla una escena de dolor, la madre amantísima que va a quedar desamparada. Cristo, conociendo el dolor de su madre, procura aliviarlo al ponerla en las manos de aquel que mejor que nadie podría suplir su falta, el discípulo amado. Jesús contempla a la madre que un día se le dijo bienaventurada y llena de gracia, sintiendo también en esos momentos lo que se le había profetizado, que una espada traspasaría su alma. La cuarta palabra que encontramos se encuentra en Marcos 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mencionó también el dolor, no solamente espiritual, que le causaba la carga de la expiación del pecado por la humanidad, sino que siendo hombre 100% y 100% Dios, Jesús sintió el dolor de la separación del Padre para con el Hijo a causa del pecado. El Padre Celestial, al ver a su Hijo puro y santo, lleno de la suciedad de nuestros pecados, porque si en este punto nos ponemos a meditar, usted puede entender de todos y cada uno de los pecados que nosotros llevamos a cabo antes de venir a los pies de Cristo. En esos momentos el Señor estaba cargando con todas esas faltas de la humanidad y no pudo soportarlo y le dio la espalda. ¿Se ha preguntado qué dolor ha de haber sentido Jesús al estar por primera vez separado de la gloria de su Padre? Por ese motivo él sintió el dolor y la soledad lo envolvió. Lo más horrible en esta vida es vivir sin la presencia y compañía de Dios. Para aquellos que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado y que a veces nos enfriamos o nos retiramos un poco y que la presencia del Señor se empieza a retirar por causa del pecado, podemos entender esta situación o lo que se siente. La soledad ataca y nos sentimos totalmente desamparados. También hay dolor por nuestros errores y pecados, porque eso es lo que causa el pecado, por no hacer la voluntad de Dios. Dolor también por los que no conocen a Cristo y dolor por las enfermedades y nuestras necesidades. Cuando no sentimos la presencia de Dios es cuando Él está, aunque usted no lo crea, más cerca de nosotros, pues Dios no nos ha dejado ni un momento
Así como a Jesucristo, el Padre nunca lo dejó, nunca lo abandonó del todo, pero en ese momento tuvo que voltear el rostro ante la carga que estaba llevando Jesucristo por el pecado del mundo. Cuando uno pasa por esta prueba, momentos difíciles, de cuando uno se pregunta, ¿dónde está, Señor? Que uno no puede ver la presencia de Dios o sentir la presencia de Dios por lo que estamos pasando. Eso es tan solo parte del proceso, el mismo proceso que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos la salvación. El mismo Jesús prometió que nunca nos dejaría, Mateo 28:20, y que enviaría a su Espíritu Santo, el Consolador, que nos ayudaría y nos guiaría por el camino correcto. Y eso lo encontramos en Juan 14, versículos 16 y 26. El Padre, ante el pecado, desamparó a Jesús por un momento, pero para ampararnos a nosotros por toda la eternidad. Hay una ilustración muy hermosa que se llama Las huellas en la arena, que dice de esta manera: me encontraba caminando en la playa sobre la arena y el Señor estaba a mi lado. Nuestras huellas iban quedando marcadas por donde pasábamos. De golpe miré hacia atrás y solo miré un par de huellas en lugar de dos. Rápidamente me volví al Señor y le reclamé diciendo: Señor, ¿por qué me dejaste solo cuando pasaba los momentos más difíciles y duros de mi vida? Pues solo mis huellas logro visualizar cuando pasé por ahí. Con una tierna sonrisa, Él me miró y me dijo: ¿tú nunca has estado solo? Ni tan solo un momento. ¿Ves que donde solo hay un par de huellas, estas son más profundas? Esas huellas son mías, no tuyas, porque cuando tú pasaste las dificultades, era yo quien te llevaba en mis brazos. Y así podemos entender que en los momentos más difíciles, más crueles, más oscuros, de aquel momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Padre también de una manera estaba llevando esa carga. Jesús dijo muchas veces: el Padre y yo uno somos. Así es que se habla de un momento de separación por causa del pecado. Sabemos que el pecado es separación entre el hombre y Dios. La quinta palabra que encontramos en la cruz del Calvario la encontramos en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Él expresó que tenía sed. Esto nos habla de un dolor físico, de una necesidad física. Siendo Dios, también padeció como hombre. Uno de los más terribles momentos de los crucificados era la sed. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre lentamente que pasaban era un tormento terrible. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado una sed extrema y pueden entender que cuando el cuerpo, el ser humano, se halla en un momento de deshidratación terrible, su necesidad de agua es apremiante. Y Jesús, como hombre, sentía esa necesidad. En aquel momento Jesús expresó la necesidad de algo tan elemental como el agua. Jesús demuestra ahí su condición humana. Fue hombre, pero era Dios. A veces nuestra mente finita, limitada, no lo puede entender, pero más adelante vamos a ver algunos pasajes que nos muestran por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar de esta manera y sufrir, no como Dios,
pero sí como hombre. Filipenses 2, versículo del 5 al 9 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y de hecho el capítulo 53 de Isaías habla del siervo sufriente. Dice: semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a considerar la expresión o la palabra número 6, Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dijo desde la cruz, en esos momentos, una palabra de victoria: consumado es. El Señor nos perdonó, y al decir eso estaba por concluida su misión de redención para la raza humana, para todo el mundo. Es el sello de garantía de que nosotros, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos, y llegará un día donde Él volverá por el pueblo redimido y dirá: yo los perdoné y los redimí, vámonos. No todo el tiempo será tiempo de sufrir. Si estamos en Dios, aunque pasemos luchas y dificultades, llegaremos al cielo en victoria. Tarde o temprano, todo cambiará para siempre. Los creyentes en Cristo tenemos esa esperanza, una esperanza viva. Cuando el Señor dijo: consumado es, completo está, el plan de salvación del Padre, y en su obediencia como hijo, alcanzó la salvación y la redención de la humanidad, entonces se empezaron a abrir nuevas promesas. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 55, una parte de las escrituras que a mí en lo personal me encantan. Dice: he aquí os digo un misterio. Pablo, ministrando, dirigiéndose a la iglesia: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En este sentido, Cristo fue primicias cuando Él resucitó con ese cuerpo glorificado. Usted se recuerda la escena cuando los discípulos están congregados, encerrados en un cuarto, y Él traspasa las paredes y entra con ese cuerpo glorificado. Y aquellos discípulos dijeron: es un fantasma, es un espíritu. Sin embargo, el Señor todavía les dijo: no, soy yo, pero ya con un cuerpo glorificado, y pidió de comer. Nosotros también un día tenemos la esperanza que cuando el Señor venga, estemos en la sepultura, estemos vivos, así como dice la Escritura: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos a la semejanza de Cristo, no iguales, sino semejantes. Semejanza quiere decir algo parecido, pero no igual, porque Él es Dios, Él es Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Y sigue Pablo dirigiéndose a la iglesia, y le dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
Parecía que todo había consumado cuando el Señor dijo, consumado es, y entregó el Espíritu y murió. Pero al momento que todo eso estaba aconteciendo, realmente el Señor estaba alcanzando una victoria, especialmente, exclusivamente para la humanidad. Y con esa muerte, el Señor, cuando se levanta con toda su gloria y su poder resucitado, más que nunca podría decir, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y nosotros, pues, el Señor nos dice que vamos de victoria en victoria. Y la victoria más grande es cuando este cuerpo se ha transformado. Y entonces venceremos a la misma muerte. No todo será para siempre, excepto el amor de Dios. Una promesa grande está en Apocalipsis, capítulo 21, 14, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí quiero hacer una pausa para que vean cómo la misericordia y la omnisciencia de Dios nos lleva de victoria en victoria, nos lleva de más en más, porque este que escribió la revelación de Apocalipsis es el mismo apóstol que estaba ahí al pie de la cruz del Calvario. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire aquí lo hermoso. Para los que conocen a Dios y que en estos año pasado tan terrible partieron a la presencia del Señor, y que causó mucho dolor, muchas lágrimas, pero en medio de todo eso, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa terrible cruz del Calvario, al momento de decir consumado es, nos abrió esta esperanza. Versículo 4 dice que en aquel momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso pienso que una de las palabras, aunque todo tiene un sentido de peso muy fuerte, cuando el Señor exclama esta sexta palabra que dice consumado es, se abre un panorama lleno de promesas y de bendiciones para todos aquellos que aceptaran ese sacrificio. La última expresión, la número 7, está en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente, Él mencionó la entrega.
Y en esta entrega significaba el regreso al Padre después de tanta lucha y prueba. Se dejó en las manos amorosas del Padre. Nuestra vida de igual manera debe de ser una vida de entrega hacia Dios. Esta semana de Semana Santa, de reflexión, que reflexionamos principalmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, meditemos en cuáles manos depositaremos nuestro espíritu cuando nos toque dejar este mundo. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tenemos, por lo tanto, que respirar, vivir, anhelar, ser guiados y ayudados por Dios. Jesucristo mismo dijo: alejados de mí, fuera de mí, no podéis hacer nada. Él debe ser primero en nuestras vidas, dar gracias a Dios al despertar y al acostarnos, encomendar siempre nuestra vida al Señor, y debemos de ser guiados por su Santo Espíritu. Mucha gente, aunque volvamos a lo mismo y pongamos como ejemplo esta terrible pandemia, este virus tan terrible, muchos no pudieron despertar. Muchos no tuvieron un despertar y muchos no volvieron a dormir. Todo esto nos habla que no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. O sea, que no seamos rebeldes, que así como el Señor nos pone este tremendo ejemplo de amor, de sujeción al Padre, de igual manera nosotros aprendamos a sujetar nuestro yo, nuestra persona, delante de Dios. Jesucristo mismo lo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Dios le da al hombre lo que necesita, no lo que quiere cuando se entrega a Él. Hay una diferencia bien grande. Hay que movernos en la palabra de Dios, y esto implica movernos por fe. Esto implica creerle a Dios, que aunque pasemos en los momentos más oscuros y terribles, podamos decir, como el salmista: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si algo sabía David, era porque había él experimentado en carne propia muchas veces haber pasado por ese camino. Pero de él el Señor lo libró. Si nos encomendamos a Él, podemos estar tranquilos en las luchas y en las pruebas, pues Dios pelea por nosotros. Dice la palabra de Dios: Él va cual gigante enfrente de nosotros. Él pelea nuestras batallas. Cristo, cuando consideramos estas 7 expresiones, Cristo vivió como hombre y murió como hombre, porque Dios nunca muere, Él es inmortal, y Cristo era Dios. Hay mucha gente que les cuesta entender esto, y hay mucha gente que cuestionan el momento en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que dice: no, si Él verdaderamente era Dios, no sufrió tanto, no sintió dolor, no sintió esto, fue como una escena, como
que haya representado algo, pero se les olvida que la palabra enseña claramente que el Señor era 100% hombre y 100% Dios. Y en esa condición vivió como hombre y murió como hombre. No podríamos decir que vivió como hombre y murió como Dios, o al revés, que vivió como Dios y murió como hombre. Dios es un Dios de orden. La expiación estaba terminada. Usted sabe que la palabra expiación quiere decir cubrir. Y con los sacrificios en el Antiguo Testamento se cubría de una manera simbólica con la sangre de aquellos corderos el pecado del pueblo de Israel. La cuestión de nuestros pecados está resuelta, y no solamente la de nosotros, sino también los de la humanidad. En perfecta paz, Cristo, sabiéndolo, en plena conciencia de lo que había realizado, era exactamente ese plan de salvación que Dios había preparado para la humanidad, deja su vida entregando el Espíritu al que lo dio. Mucha gente dice, los judíos mataron a Jesús. Mucha gente dice, los romanos mataron a Jesús. La Biblia nos dice todo lo contrario. Y podemos entender, contemplando la cruz del Calvario, que esta palabra se quede grabada en nuestra mente. Nadie le ha quitado la vida a Jesús. Él la puso porque tenía ese poder. Y por amor a nosotros lo hizo. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, hablando Jesús de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sabiendo que Dios resucitará su cuerpo para obtener la victoria final, Jesús debía pasar por la cruz del Calvario. Él lo sabía. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hebreos dice, aquí yo vengo, como está escrito en tu libro, para hacer tu voluntad. La sexta o séptima palabra pronunciada anuncia una nueva creación. El pecado y el mal, junto con el diablo, son vencidos en la cruz. Y ahí podríamos añadir también la muerte y el sepulcro. Porque así como el sepulcro no pudo retener a Jesús, un día cuando Él regrese por su pueblo, si estamos en la sepultura, hermanos, si estamos en ese sepulcro, no nos va a poder detener tampoco. Porque en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se vestirá de inmortal. Esto corruptible, podrido, será algo incorruptible e iremos al encuentro de nuestro Dios en las nubes. Esta séptima palabra introduce al Cordero de Dios a la gloria del Padre y lo pone ya no como el siervo sufriente, sino que lo pone como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta oración de confianza en esta expresión final de su vida, de obediencia, de sumisión y de su dependencia perfecta en su humanidad a Dios Padre. Esa es la coronación de su obra perfecta. Hebreos dice que fue un sacrificio perfecto.
no como los del Antiguo Testamento, que día con día, año con año. El sacrificio del Señor fue un sacrificio perfecto. La redención de la humanidad y el regreso a su gloria junto al Padre, todo eso significaba consumado es, y la última expresión, en tus manos entrego mi espíritu, he hecho tu voluntad. Hermanos, gracias a este hermoso sacrificio que nosotros hemos aceptado y que nos ha dado vida, que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor, nos coloca en una posición como hijos de Dios privilegiada. Y si usted quiere saber qué tan privilegiada es esta posición que el Señor nos ha otorgado en la cruz del Calvario, vamos a Apocalipsis 21, del versículo 1 al 7, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hoy el mundo se preocupa por toda esa contaminación y nos instan a hacer green, limpieza. El Señor, sabiendo todo esto, que todo esto va a ir de mal en peor y se va a ir contaminando y echando a perder, el Señor todo esto lo va a renovar. Tenemos tierra nueva, cielos nuevos y un mar como de cristal. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no la terrenal sino la celestial, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínense ese momento, hermanos, en que estamos en la presencia de Dios. Y cuando estemos ahí, no importa cuánto hayas sufrido, cuánto te hayan lastimado, cuánto hayas padecido por amor al Señor, ese día el Señor dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, lo que más teme el hombre, su peor pesadilla. El Señor dice: ya no habrá. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hermanos, cuando estemos ahí, parece que se repite esa palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario: hecho está. Y Dios nos dice cuando estemos en su presencia un día: hecho está, consumado está, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22, 1 y 5, para terminar, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición,
Mire la gloria de Dios y del Cordero inmolado que muestra Apocalipsis. El Señor se hizo maldición por causa de nosotros. La palabra dice, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Y Él tuvo que ser colgado en un madero. En Dios no hay coincidencias. Dios tiene un plan perfecto. Dios sabía y le había dicho a Daniel: dentro de los imperios que se van a levantar, habrá uno que se levantará, y que es el imperio romano. Y cuando le da la visión de las 70 semanas a Daniel, el Señor también le dice: en estas 70 semanas bajo el imperio romano, en la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. O sea que todo eso aconteció porque estaba profetizado miles de años, cientos de años antes de que aconteciera. Por eso Jesús le dijo a Pilatos, cuando él le dice: ¿sabes que tengo poder para soltarte? Y le dice el Señor: no, te equivocas. Ningún poder tendría sobre de mí si no te viniera de lo alto, y si no te viene de lo alto, no tienes nada contra mí, no tienes ninguna autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Jesús dijo: voy pues a preparar morada, para donde yo esté, vosotros también